Auditorio de Radio América, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días en cualquier parte del mundo que nos sintonice. Qué bueno que está con nosotros. La bienvenida también para nuestros televidentes de CITV, el canal de mayor crecimiento en nuestro país. Hoy damos gracias al divino hacedor del universo, quien nos da la licencia para poder compartir hoy, como todos los viernes, a contar de la 1 de la tarde, este espacio del Contrapunto de Radio América, que ya lleva más de 40 años de estar compartiendo con el pueblo hondureño los temas de interés nacional. Y no nos vamos a salir de esa mística, hoy vamos a hablar de la observación internacional y la observación nacional que se espera para el próximo proceso electoral general al cual nos ha invitado desde ya de forma oficial el Tribunal Supremo Electoral. Son muchas las lecturas que se han venido dando alrededor de la observación tanto internacional como nacional. Se habló que este proceso no tendría acompañamiento y que ello solo reflejaba lo que estaba ocurriendo en el país, un ambiente de bastante crispación, un ambiente muy convulso políticamente hablando, pero en las últimas horas se ha conocido ya que la Organización de Estados Americanos va a estar haciendo su respectiva observación y vamos a profundizar con nuestros panelistas, dos personas versadas en materia electoral en nuestro país, una de ellas actualmente autoridad del máximo organismo electoral de nuestro país y otro en su condición de experto y también de expresidente del Tribunal Supremo Electoral. Vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados especiales, a las personas que nos están siguiendo a través del Facebook Live. Ya Sammy Morazán nos dice que ya hay personas conectadas, nuestro productor general Manuel Macías también está haciendo lo propio, a las personas que nos siguen a través de las redes sociales, muchas gracias, estamos aquí dispuestos para atender sus comunicaciones y en esa medida hacer más enriquecedor este diálogo del Contrapunto de Radio América. La bienvenida a nuestros invitados especiales, presentamos en principio al doctor Augusto Aguilar, un amigo de esta casa de radio, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, redactor de la actual ley electoral y de las organizaciones políticas, lo recordamos como diputado al Congreso Nacional y también lo tenemos como director para Centroamérica del Consejo Electoral de Expertos de Latinoamérica. Doctor, bienvenido nuevamente al Contrapunto. Muchas gracias. Buenas tardes, Esman. Buenas tardes a todos los radioescuchas de esta prestigiada casa de radio. Indudablemente que para nosotros es un honor, una satisfacción estar nuevamente acá presentes para tratar de dar a conocer nuestra experiencia, nuestros conocimientos y de esta manera contribuir al fortalecimiento de la democracia en Honduras y para satisfacción también de todos los que están interesados en este tema, que indudablemente tiene una gran importancia, no solo para el ejercicio de la democracia, sino que para la gobernabilidad de nuestro país. La bienvenida también para otro amigo de esta casa de radio, el abogado Marco Ramiro Lobo, que siempre está anuente a las invitaciones que le hacemos aquí en el Contrapunto de Radio América. Él es también el responsable del área de la observación, de todo el proceso de la observación que deberá ocurrir en las próximas elecciones generales. Marco Ramiro, bienvenido nuevamente. Muchas gracias, Lesman. Saludo al doctor Augusto Aguilar, expresidente del Tribunal Supremo Electoral y, como usted lo ha dicho, una persona de mucha experiencia en estos temas electorales y muy reconocido en el continente americano en esta materia. Y un saludo a todos los oyentes y televidentes de este foro, que sin duda alguna siempre es un verdadero honor y placer estar aquí porque es prácticamente una cátedra cuando hay otros panelistas y en este momento trataremos de hacer los aportes que consideremos necesarios en un tema trascendente que es justamente la observación electoral. Ahora, Marco Ramiro, en medio de todo este ambiente convulso de candidatos que dicen que van a desconocer los resultados desde ya, ¿qué rol puede jugar la observación y el acompañamiento que pueda haber de organismos internacionales y la misma auditoría, la misma observación que puede hacer el pueblo hondureño? Bueno, indudablemente que estamos avanzando hacia un proceso electoral atípico con algunas características especiales en relación a otros procesos que han ocurrido en nuestro país, sobre todo en procesos electorales generales. Indudablemente que en el marco de toda esta situación
a veces se generan aspectos que pareciera que están orientados a debilitar el mismo proceso electoral. Sin embargo, debo decirle que dentro del mismo Tribunal Supremo Electoral estamos sorprendidos, muy contentos de la voluntad que han expresado muchos organismos en acompañar el proceso electoral en nuestro país, no solo con una observación el día de las elecciones, sino que un acompañamiento al proceso electoral que indudablemente creo que es un aspecto un poco más amplio que la propia observación electoral el día de las elecciones. Y hay organismos que han expresado su interés en acompañarnos. Indudablemente nosotros en el tribunal hemos lanzado la invitación a todos estos organismos, tanto organismos oficiales internacionales como organismos especializados que aglutinan organizaciones de la sociedad civil de otros países en nuestro continente. Y recientemente hemos suscrito un convenio con el Acuerdo de Lima. Estuvo aquí su representante. El Acuerdo de Lima aglutina organizaciones civiles del continente y sobre todo capítulos de transparencia de los países de América Latina. Y indudablemente que esto ha constituido para nosotros un acontecimiento importante porque este organismo es un organismo especializado en materia de observación electoral. Indudablemente la invitación que hemos cursado es para que nos acompañen antes del proceso, durante el proceso y posterior al proceso. Creo que eso de alguna manera está reflejando la voluntad y el acompañamiento que tienen muchos organismos de asistir y de ver nuestros procesos. ¿Qué debe entenderse por observación internacional y nacional propiamente? Bueno, mira, aquí hay dos categorías, ¿verdad? Uno que es el observador, que es el que el Tribunal Supremo Electoral gira una invitación que representa a un organismo electoral o a un órgano oficial. Y está la otra figura que son los acompañantes, que estos son representantes en muchas ocasiones de partidos políticos que son invitados por los mismos partidos políticos, pero que el Tribunal Supremo Electoral los acredita y los autoriza para que puedan hacer la observación electoral de acuerdo a cómo ellos estimen conveniente. Entonces, ellos juegan un papel trascendente, sobre todo porque son los que pueden alertar sobre algunas situaciones que probablemente o desde el tribunal no estamos percibiendo u obviamente que están ocurriendo en ese momento. Y sin duda alguna que el tenerlos a ellos muestra de alguna manera un compromiso y una enorme responsabilidad que tiene el Tribunal Supremo Electoral, puesto que desde que los invitamos a observar nuestro proceso electoral, obviamente tendremos que poner atención y escuchar mucho sus observaciones que puedan estar haciendo. Y eso, sin duda alguna, que tendrá el tribunal que tener toda la debida responsabilidad al momento de que estas organizaciones o estos ciudadanos hagan observaciones al proceso. Doctor Augusto Aguilar, ¿qué rol cree usted va a jugar la observación, tanto nacional como internacional, en este próximo proceso electoral general? ¿Cree que será la tabla de salvación? Le digo, partiendo de todo el ambiente que estamos viviendo, desde ya la oposición dice que si no hay reformas no van a acudir a las elecciones, otros que si mapa soluciones para el caso va a tener participación, van a desconocer los resultados. ¿Cuáles son sus impresiones sobre el particular? La verdad que la observación internacional, incluso el acompañamiento, no garantiza indudablemente que un proceso electoral va a ser transparente, limpio y confiable. De alguna manera la observación internacional genera, diríamos un poco, más o menos, según sea el sistema que esté imperando en cada país, cierta confianza, pero no necesariamente la observación que va a garantizar, porque hay una cuestión muy importante. Ninguna observación de cualquier organismo, de cualquier institución, sus observaciones o sus críticas o sus recomendaciones, sugerencias o irregularidades que encuentre,
no tiene carácter vinculante. Ahí se queda, rinde un informe y es el organismo electoral de cada país el que considera si las aplica, si atiende esas recomendaciones o sugerencias, que es el caso del Tribunal Supremo Electoral de nuestro país, sí, que tengo entendido que la Unión Europea hizo algunas sugerencias, recomendaciones y no la han cumplido. Entonces eso ha generado alguna inconformidad. Y no quisiera culpar al Tribunal Supremo Electoral porque de repente el TSE no es el responsable por algunos cambios que hay que hacer, sino que es el Congreso. La clase política. Sí, la clase política. Fíjese que yo creo, no estoy muy seguro, pero por lo menos 3 propuestas se han llevado al Congreso. Yo, siendo presidente, llevé una completa. No le pararon para hacer una reforma completa. Se la entregué al ex secretario del Congreso, Alfredo Saavedra. Todavía han pasado como 10 años de eso y no tengo conocimiento si llegó o no llegó. Ha de tener carcomas. Sí, y que entiendo que el actual tribunal también ha presentado algunas iniciativas, porque la ley, así lo dice la Constitución de la República, que el Tribunal Supremo Electoral tiene la potestad de presentar reformas, iniciativas, sugerencias. Ahora, doctor, para no ir tan largo, sí, Ortega no anduvo invitando a nadie. No invitó. El hombre ahí está en la silla presidencial en Nicaragua. Sí, y fíjese, pero que ahí hay un fenómeno. Dice que el presidente Ortega y el Tribunal de Nicaragua el año pasado tuvieron sus elecciones generales y no invitaron a ningún organismo. Ni al Tribunal Supremo de Honduras. Ni al Tribunal de Honduras, ni el de El Salvador, ni a ninguno, ni a la OEA. Ese convenio de Tikal no le pararon bola. No le pararon bola, pero por esa potestad es soberanía de cada país, porque no están relativamente obligados. Entonces, ¿sabe qué hizo el gobierno de Nicaragua y el tribunal? Invitó a 15 personalidades de América Latina. Afortunadamente yo fui uno de ellos. Hicimos acompañamiento, estuvimos 5 veces y cada vez permanecíamos de 8 a 15 días. Hicimos acompañamiento, pero ¿por qué no fue tan criticado? Siempre fue criticado, pero no fue tan criticado ese proceso electoral porque la ventaja de la candidatura del presidente Ortega fue del 72.4%. Avasallador. Y sí, la oposición casi no. Muy débil. Muy débil, exactamente. Entonces, en cada proceso electoral tiene sus características. En el caso de Honduras, y eso quiero puntualizar, en este momento, nunca como ahora había tanta desconfianza en la ciudadanía, en el proceso electoral y en el tribunal. Y no estoy culpando al tribunal. ¿A qué atribuye eso? Porque usted fue miembro del tribunal, doctor. Sí, había desconfianza también, pero no tanto como ahora. Uno, por las características de la oposición. Eso tiene mucho que ver. ¿Cuánto critica la oposición? Usted ha escuchado a algunos candidatos de la oposición cómo atacan, pero fuertemente al tribunal. Bueno, hasta de ladrones los han tratado. Exactamente. Eso es lo que quería decir. Solo para dimensionar. Ya usted me ayudó. Solo para una muestra. Sí, para una dimensionar muestra. Cómo anda los todo eso, mire, todo eso influye. Esa es una cosa. Y la otra, que yo no puedo obviar, no lo puedo negar, usted sabe que yo siempre trato de ser objetivo. El gran problema es el carácter, o diríamos, las características de esta elección, en donde por una parte, por primera vez en la historia de Honduras, aparece una alianza formal, es decir, alianzas han existido, pero no con las formalidades o en el marco de la ley. Y la otra cosa, en muchos años, una reelección que se ha llegado de la manera más irregular. Yo lo he dicho varias veces, que si se hubiese seguido el camino correcto, mediante un plebiscito o de un referéndum o una consulta popular, que es la que ya están contempladas en la Constitución de la República, probablemente la situación fuera diferente. Pero esas dos características de una alianza y de una reelección que ha sido indudablemente aprobada e inscrita al margen de la Constitución de la República, entonces eso ha generado una actitud de desconfianza, de recelo y de animadversión al organismo electoral. Bueno, usted que conoce al tribunal desde adentro, sí, y que conoce la idiosincrasia política también, doctor, sí, ya lleva muchos años bregando como diputado, como dirigente también en su momento de partido. ¿Se ganan elecciones ahí en el tribunal, doctor?
No, fíjese que yo, tal vez antes en la década de los 40, 50, probablemente, pero yo a partir del 2004, que es cuando se aprobó la ley, de ahí para acá yo puedo dar fe de las formas, de los procedimientos, no es el tribunal el que cuenta votos. Siempre lo he dicho que el talón o la debilidad máxima de nuestro sistema electoral está en la forma de integrar las mesas electorales. Mire, varios países ya superaron eso y aquí no se ha logrado porque la clase política no ha querido hacerlo. Le doy ¿En eso exime usted al tribunal? Sí, ahí lo eximo y no tiene culpa el tribunal porque eso de integrar las mesas sin que sean propuestos por los partidos políticos, sino que mediante un sorteo, ya lo hicieron casi todos los países desde hace mucho tiempo. ¿Y qué es lo que han hecho? Le voy a poner 2 ejemplos que son emblemáticos. Chile y pongámosle el mismo Venezuela. Vi que en el caso de Chile, los miembros de las mesas son de manera continua, perpetua, hasta que se mueren. Entonces, ¿cuántos son? Solo son 3 personas. El presidente, el secretario y el escrutador. No reciben ningún sueldo. No es de batallón, como va a ser aquí en Honduras. No, eso es una cuestión que no es correcta. Entonces nombran 3 por sorteo, seleccionados de entre los medios, de la universidad, de los colegios, de los profesionales, 3 personas y son nombrados por el organismo electoral. Los partidos políticos no tienen absolutamente que ver. Lo que hacen los partidos políticos es nombrar fiscales para que estén ahí presentes. Ese esquema que usted nos está ilustrando es el que se llama ciudadanización de la mesa. Sí, exactamente, que es el tribunal mediante sorteo, 3 personas del centro de votación o del censo de la mesa, de ahí se sortean y solo tienen que ser 3 personas. Sí. ¿No tiene facultades el tribunal para ciudadanizar la mesa? No. ¿Tendría que ser mediante una reforma vía Congreso? Sí, necesariamente tendría que implicar una reforma a la ley electoral. ¿Y lo han planteado ustedes oficialmente? Se ha planteado, el doctor lo ha dicho, ha entrado precisamente unos 3 anteproyectos, propuestas. Pero para el actual pleno que usted conforma ha hecho esa solicitud. En esta ocasión este pleno no, pero ya hay presentado un anteproyecto que fue presentado el año 2012, en donde se contempla justamente esa figura de la ciudadanización de las mesas electorales con la participación de los partidos a través de los fiscales electorales, que son ciudadanos que sí en efecto van a estar representando a los partidos en la mesa electoral, pero que no son justamente quienes van a administrar el proceso electoral. Y justamente ese es uno de los temas más frágiles de nuestro proceso electoral, cómo integramos esa mesa electoral. La ley electoral en la actualidad establece que debemos entregar 25 días antes de las elecciones las credenciales en blanco a los partidos políticos. Y esas credenciales, aquí está el doctor y todos los oyentes y televidentes saben que muchas veces se compran y se venden. Y eso es lo que empaña los procesos electorales y genera esas enormes desconfianzas en el mismo, porque al final de esa mesa electoral partidizada, representada por los partidos, se genera un documento que se llama acta de cierre, que es con la que el Tribunal Supremo Electoral realiza el escrutinio final. Y obviamente aquí solo se hace la sumatoria de las actas. Por eso a veces cuando uno escucha que es en el tribunal donde se modifican resultados, es prácticamente imposible, porque los partidos tienen una copia de esa acta que se genera ahí mismo a través de sus delegados. Entonces, muchas veces esos elementos son los que generan enorme ruido y levantan esas grandes olas de desconfianza en el proceso electoral, que al final repercute en la desconfianza que tiene en términos generales la sociedad sobre un organismo electoral como el tribunal. Magistrado, ¿ustedes están convencidos que hay una campaña para desprestigiar al tribunal? Bueno, mire, nosotros entendemos que todo lo que se está planteando forma parte, valga la redundancia, de una estrategia política que obviamente tienen derecho a plantear cada uno de los partidos, de acuerdo
a la posición en la que ocupen en la actualidad. Entonces, en esta ocasión, quizás las características es que muy anticipado del proceso electoral se ha empezado a generar desconfianza sobre el proceso electoral. Obviamente, el tribunal forma parte de la estrategia de campaña de los partidos, ¿verdad? Entonces, señalando al organismo electoral, algunos partidos están pretendiendo, bueno, vamos a prevenir que se puedan dar algunas situaciones. Por eso tiene estricta relación el tema que estamos abordando hoy de la observación electoral, porque obviamente desde el tribunal pretendemos enviar un mensaje al abrir el proceso electoral para que lleguen muchos observadores y muchos acompañantes. Incluso los mismos partidos políticos pueden proponer acompañantes, sus invitados, todos los partidos políticos, porque eso va también a enviar un mensaje de apertura y de transparencia en relación a cómo se está manejando el proceso. Y fíjese, doctor y Lesman, que recientemente estuvo el protocolo de Tikal aquí, ¿verdad? Y una de las resoluciones del protocolo de Tikal, el acuerdo, uno de los acuerdos, es que va a haber un acompañamiento al proceso electoral nuestro, pero lo van a hacer antes del proceso electoral mediante el acompañamiento con técnicos, con expertos, para que puedan incluso desarrollar auditorías a nuestro sistema, obviamente dándoles toda la apertura para que puedan ellos tener la certeza de alguna manera y puedan entrar a los puntos más sensibles sobre los cuales se ha cuestionado, ¿verdad? Que son los sistemas de cómputo. Hay candidatos que dicen, bueno, me quitaron 400,000, le dieron 200,000 a uno, 300,000 a otro. Entonces, ese tipo de situaciones queremos nosotros que no solo la observación nacional, sino que también los expertos de otros tribunales electorales de Centroamérica y el Caribe puedan auditar nuestros sistemas, porque en esa medida nosotros vamos a estar generando la confianza y la transparencia que requiere un proceso electoral. ¿A la Unión Europea de forma oficial ya se le invitó? La Unión Europea ya fue cursada la invitación para que nos acompañen. Ya incluso tuvimos una primera reunión con una avanzada que ellos enviaron. Nos presentaron a su jefe de logística, a la persona que va a estar dándole el acompañamiento a la misión. Obviamente, ellos expresaron que esto requiere de una autorización que pueda tener, que pueda hacer la aprobación que pueda hacer la Unión Europea. El doctor aludía a una inconformidad, a un malestar, partiendo de las últimas observaciones que ellos hicieron y que no se han implementado, lo decía el doctor. Sí, en efecto, ¿verdad? Cuando vino a nuestro país, la vicepresidenta del Parlamento Europeo expresó en algún momento alguna molestia, alguna inconformidad, y debo ser honesto que la parte que corresponde al Tribunal Supremo Electoral en relación al tema de inclusión lo hemos estado trabajando. Hemos suscrito recientemente un convenio con el Tribunal de Ecuador para que nos acompañen en el tema de inclusión, tomando en consideración que hay amplios sectores que requieren de acompañamiento, y hablamos de las personas con discapacidad, las mujeres afro-hondureños e indígenas. Estamos dando todo un espacio dentro del proceso electoral para la participación, y obviamente eso constituye una de las recomendaciones justamente que ha hecho la Unión Europea y que es lo que corresponde al Tribunal Supremo Electoral. Ya obviamente hay otras reformas que en efecto requieren de la aprobación del Congreso Nacional. Sí, bueno, siempre se habla y se establece, y se lo he escuchado al doctor, también al magistrado Marco Ramiro Lobo, que el escrutinio es público, pero se da una práctica que uno la ve el día de las elecciones de cerrar las puertas al momento de hacer el escrutinio. Me gustaría sus valoraciones, porque eso es parte de la transparencia que debe haber un proceso. El hecho que la población, que los hondureños, la ciudadanía, sin de repente estar acreditada, siguiendo los cánones de las buenas costumbres y el buen respeto, pueda hacer su labor de auditoría. Me gustaría escuchar las impresiones de nuestros invitados sobre ese tema.
Antes vamos a dar lectura, hay muchas comunicaciones a nuestra plataforma, al WhatsApp, al 95 2020 80. Con todo respeto, nos dice un oyente, esas observaciones no vienen a hacer nada. Bueno, quizá a comer baleadas, dice. Otro oyente dice, buenos días. Por acá nos dice, están entrando muchos mensajes. Quisiera, dice, que el magistrado Lobo explique las últimas reformas electorales, en principal las de la mesa electoral, que ya no se totalizaron los votos en el acta, que explique eso, por favor. Ya va a responder sobre ese particular. Otro oyente dice, se pregunta, ¿y de qué sirve la observación si solo observan las filas y la buena convivencia de las mesas? No observan el llenado de actas y transmisión de datos, que es lo crucial, porque a esa hora ya están tomando algún vino en el lobby de los hoteles de lujo en Tegucigalpa. Y si acaso llegan a observar esa etapa, solo brindan sugerencias para el próximo proceso electoral. Historias sin fin, desde Catacamas. Bueno, esto se da mucho, que hay muchos observadores que solo vienen a hacer, ¿cómo se llama? Turismo, sí, podría decirse. Y tiene mucha razón la persona que habló. Tenemos que aceptarla. Yo creo que el tribunal también aquí tiene una labor para no incentivar ese tipo de situaciones. Yo le voy a decir algo. Invitar a aquellas organizaciones que vengan a hacer una labor seria, sí, en ese sentido, doctor. El problema es que imagínense que nosotros somos un país pequeño. Hablemos que de unas 16, 18 mil mesas electorales. Para llevar un control o hacer una observación directa en el escrutinio, ¿cuántos observadores necesitaría usted? Por lo menos unos 50,000 observadores. Entonces, esa es una de las... pero todo eso está relacionado también con la integración de las mesas. Y voy a tocar el otro aspecto por lo cual genera desconfianza el sistema electoral hondureño. Sin ánimo de... trato de hacerlo lo más objetivamente posible. Vea. El problema es la integración también del Tribunal Supremo Electoral. En casi todos los países, como he dicho, en todos los países, el tribunal se integra con miembros provenientes de las fuerzas políticas mayoritarias. Y no más El Salvador. Viene de Arena, que el otro proviene del Frente. Del Frente. De Arena, y luego Arena y el Frente. Partido ¿no? Conciliación, ¿no? El de Conciliación también. Conciliación Nacional, y el otro partido nuevo. Bueno, pues generalmente de las fuerzas mayoritarias, que no es el caso de Honduras. Entonces, eso genera tanta desconfianza y por eso el reclamo de los partidos de oposición que quedaron en segundo y en cuarto lugar exigiendo tener una representación, aunque la ley no establece que los magistrados son propuestos o nombrados por los partidos políticos. La Constitución de la República establece que son electos por el Congreso Nacional, pero es difícil hacer comprender o hacer creer o convencer a los partidos que los que van, los magistrados, son independientes. Es muy difícil, porque de alguna manera provienen de algún partido político. Entonces, ese seguirá siendo un problema hasta que se logre alguna solución. Y con lo que decía el radio escucha, de alguna manera tiene razón, es muy difícil. Sí. Porque son tantas las mesas y los observadores no tienen autoridad, no tienen poder, ni siquiera están facultados para poder poner orden, o sea, hacer señalamientos. Simplemente son observadores que generan un poco de confianza, que hacen sugerencias, consejos o cualquier otra, y las mismas observaciones, pero son los organismos electorales de cada país los que se encargan de tomar las medidas que corresponden. Bueno, vamos a dar lectura también a mensajes que nos están enviando personas que nos siguen a través del Facebook Live. Marta Irene Guzmán, saludos desde Los Ángeles, California. Marta Irene, gracias, igual para usted. Daniel Aguirre, la labor del tribunal ha sido transparente y con veedores veraces. Tengo la confianza de un proceso transparente, nos dice Daniela. Eloísa Bustamante, pues hasta el momento me parece que no deberían de ponerle peros al tribunal si todo está enfocado para un buen proceso electoral. Me parece que eso de estar desprestigiando desde ya, dice otro mensaje, el proceso
eso solo retrata que el perdedor desde ya está poniendo excusas, dice. Otro oyente nos dice, buenas tardes, una pregunta. Cuando se acepta la línea continua, se refieren a una línea continua en horizontal, vertical o diagonal. ¿Cómo saber cuál es la línea correcta? Dice, o se pregunta Leonor. ¿Cómo confiar en un tribunal que no sanciona a un presidente que aun cuando no empieza la campaña ya nos tiene hartos de tanto anuncio a su favor y a cada funcionario haciéndole campaña? Dice. Procesos electorales transparentes siempre hemos tenido, ya que siempre ha estado a la vista la trampa. Lo que no hemos tenido son elecciones correctas y legales, dice. El tribunal no cuenta votos, pero cuenta cuando le toca hacer recuento, como le cuesta hacerlos, y no pregúntele a voto por voto, dice, ¿cómo le fue? Magistrado Marco Ramiro. Bueno, miren, en el tema de la modificación al acta de cierre, en realidad no es nada todavía oficial, no está aprobado, ha surgido una iniciativa del Consejo Consultivo que en gran parte tiene razón para simplificar el acta de cierre, en virtud que se expresa que hay mucha complejidad a la hora de completar esa acta o de llenar esa acta de cierre. Entonces se está viendo la forma de simplificar la misma, tratando de eliminar algunas casillas para facilitar de alguna manera que los miembros de la mesa electoral receptora no tengan dificultades. Lo que hay es una propuesta para que no se incluya en el acta los votos blancos y nulos. Sin embargo, no es algo aprobado, estará sujeto a discusión, sobre todo en el Consejo Consultivo, que es la instancia donde están los 10 partidos políticos. En el tema de la línea continua, hay que establecer que lo que se agregó fue un mecanismo para ejercer el sufragio adicional a las que ya están, una X o un símbolo que no sea contrario a la moral. La línea continua, en efecto, puede ser parcial. Usted puede marcar por 5, por 10, por los 23, si estima conveniente. También se puede marcar en forma vertical, si usted considera que en esa línea están las personas que usted puede, a los que usted va a favorecer con su marca. Es una herramienta adicional que se ha creado. El ciudadano tiene la opción también de marcar por una cantidad con raya continua y el resto, para completar el número de marcas en la papeleta, lo puede hacer como lo ha hecho siempre, con un signo más o una X, como siempre se ha hecho, ¿verdad? La intención en ese momento fue facilitar para que el ciudadano pueda tener espacios, nuevas formas de marcar. Obviamente este tema no generó consenso ni en el Consejo Consultivo ni al interior del mismo Tribunal Supremo Electoral. Bueno, es un tema que de alguna manera generó controversia, pero obviamente se ha aprobado y se va a implementar para este proceso electoral. Mire, la observación internacional tiene importancia porque obviamente el observador tal vez no es que va a estar presente en todo el proceso, pero sí puede observar si hay libre acceso a los centros de votación, si los ciudadanos están concurriendo libremente. Incluso la observación, muchas misiones como la OEA hace reuniones, la misma Unión Europea, con los candidatos previo al proceso electoral, escucha las quejas que tienen los candidatos o las observaciones que hacen. Y hay otros organismos que acompañan la observación que hacen conteos rápidos, ¿verdad? Y que luego esos conteos son contrastados con los resultados electorales. Indudablemente, si un organismo que practica un conteo rápido encuentra un gran margen de diferencia entre el conteo oficial y el conteo que ellos han desarrollado, obviamente, seguramente será trascendente lo que puedan decir estos observadores y estos organismos, ¿verdad? Entonces, consideramos nosotros que sí es importante, sí es vital que haya observación, porque de alguna manera también se convierten en fiscales y en testigos del proceso electoral. Bueno, tenemos más comunicaciones. Esos observadores, dice otro oyente, son unos turistas más. Vienen a conocer Honduras, no más. Bueno, hay algunos que repiten ya varios procesos, ¿verdad, doctor? Sí. Buenas tardes, Radio América. No son observadores, se les debe llamar apañadores, dice, porque ellos pueden ver lo que sea y jamás dicen nada.
solo vienen a turistear y eso implica un gasto innecesario para el Estado. Jamás nunca se ha escuchado que un observador diga que hubo irregularidades. Eso es pura mentira. El tribunal decide quién será el nuevo presidente. Bueno, mire, a pesar de las explicaciones que ustedes han dado, hay oyentes que creen que ahí en el tribunal se eligen a los presidentes. Desde que cumplí 18, el trabajo en mesas he trabajado en mesas y nunca se ha dado una sinvergüenzada. Ya tengo 51, dice. Bueno, es maestro en mesa, ¿verdad? El tribunal tiene que ser integrado por los otros partidos, dice otro oyente. Desde que se inscribieron una candidatura ilegal, este proceso está viciado. Otro oyente se pregunta, ¿habrá un tribunal químicamente puro en el mundo? Dice. Me pregunto, ¿el tribunal de Nicaragua obedece a Ortega? Dice. ¿El de Venezuela obedece a Maduro? Explíquenme, soy un ignorante, dice este amigo oyente. Si los partidos como el PAC admitió ayer que ellos no pueden dar los nombres para las credenciales porque no tienen la capacidad para pagarles y darles los 3 tiempos de comida a sus representantes en ellas, entonces no sería darles solo las credenciales que puedan sustentar y así evitar el tráfico de las mismas. Un comentario sobre sobre las últimas participaciones, doctor, y también habíamos dejado el tema del escrutinio pendiente. Sí, sí. Vea, de los primeros, algunos hicieron observación sobre el tema que estamos tratando en relación a los observadores que son turistas. Yo quiero decirle con toda sinceridad, en muchas de esas delegaciones, ahí viene gente sin experiencia. No sé cómo hacen, se vinculan con un organismo y entonces aparecen jóvenes que nunca han estado en una elección y realmente ahí se confirma o se comprueba y se confirma lo que acaba de señalar ahí el radio escucha. Eso es cierto, pero no son todos, por supuesto. Hay gente con mucha experiencia. En el organismo al que yo pertenezco, todos han sido presidentes de los tribunales electorales de su país. Gente que ha administrado procesos electorales en muchas ocasiones y que han estado en varios países y naturalmente, y en eso tiene razón lo que están diciendo, que los observadores no van a cambiar un resultado. Lo rescatable, lo importante, lo esencial es que sí se hacen señalamientos de las irregularidades y de alguna manera se hacen del conocimiento público. Y por otra parte sí generan algo de confianza, porque por lo menos se hace un muestreo de los centros de votación y de las mesas electorales y algunos observadores, no todos, sí realmente realizan un trabajo muy metódico, completo, desde el inicio hasta el final del día de la elección. Ahora, en la otra parte que señalaban ahí, yo creo que coincidimos. Y, todo esto tiene relación con las mesas electorales. Que no hay ningún tribunal químicamente puro, es cierto, pero hay de tribunales a tribunales. Vea, yo quisiera decirle que la Fundación Carter, que es uno de los organismos especializados en materia electoral y que han estado presentes en muchas elecciones en América Latina, han dicho, por ejemplo, que los sistemas de Brasil y de Venezuela, para ellos son los más confiables, porque tienen el voto electrónico. Entonces las personas no manipulan o no redactan el acta, sino que lo hace una máquina. Pero tiene la gran ventaja, que muy poca gente sabe esto, que no es que solo la máquina hace el acta, también hay una auditoría. O sea que se cuentan a mano el 52% de esas actas o de esas urnas, voto por voto. Y luego se comparan el acta hecha a mano con la que ha realizado la máquina. Y por eso le decía que es la Fundación Carter quien ha calificado esos dos sistemas como de los mejores en América, por lo menos en América Latina. Entonces, la situación... No se puede generalizar, eso es lo que nos quiere decir usted con esto sí, de los turistas. Sí, claro, no se puede ¿Hay observadores serios? Hay serios, hay gente con mucha experiencia, que tienen casi como
como una profesión, como algo que le dan la mayor importancia. E incluso hay algunos autores de libros. Aquí va a venir el expresidente del Tribunal Supremo Electoral de Colombia, el doctor Guillermo Reyes. Tiene por lo menos 6, 8 libros sobre temas electorales. Él va a estar aquí. Entonces es gente de mucho peso, con mucha formación. Pero eso no quiere decir que le decía que todo. Por ejemplo, en esos grupos de la OEA, últimamente yo he visto a muchachos muy jóvenes que no tienen experiencia y no sé cómo hacen o cómo hace la OEA para poder hacer el reclutamiento. Sí. Pero en eso tienen razón. Un joven nos escribe, buen día amigo, dice, mire, estoy joven, pero yo sí voy a apoyar esta bella fiesta democrática que habrá en mi país. Espero que el resto de la población haga lo mismo. Buen día. Bueno, yo creo que en esto de ser auditores, el magistrado Marco Ramiro Lobo, aquí la ciudadanía va a jugar un rol trascendental, porque en el país, como suele ocurrir también en otras naciones, hay una doble moral. Hay personas que critican a contendores políticamente hablando y ellos practican acciones ilegales desde todo punto de vista. En ese sentido, ¿cuál sería el llamado para la ciudadanía, Marco Ramiro Lobo, y sobre todo en el escrutinio, que la ley habla que debe ser público? Claro, la ley establece que es un escrutinio público, lo puede presenciar cualquier ciudadano. Incluso vemos nosotros, bueno, ahora dándole un poco más de fortaleza al tema de los custodios electorales, que son jóvenes estudiantes universitarios, que son los responsables de hacer la transmisión de los resultados, obviamente, el acta que le genera la mesa electoral. Si hay un buen ambiente en el centro electoral, ¿esa práctica de cerrar la puerta no es válida entonces? No, el escrutinio, la ley establece que tiene que ser público. Obviamente tendrá que estar esa puerta abierta, obviamente con las garantías necesarias que debe tener los miembros de la mesa electoral para desarrollar su escrutinio sin ninguna presión de nadie, ¿verdad? Yo creo que esa parte es fundamental, es importante que se dé, ¿verdad? Pero mire, en el tema, Lesman, de observación y lo que preguntaba han preguntado los oyentes en relación al turismo que hacen, yo creo que hay que distinguir, ¿verdad? Porque hay organismos que son especializados que hacen observación electoral. Por ejemplo, la OEA no solo manda a personas a ver el día de las elecciones, ¿verdad? Sino que manda verdaderos equipos que son los que antes del proceso electoral están haciendo el acompañamiento y vienen ahí técnicos especialistas en materia electoral, vienen asistentes legales, vienen expertos informáticos. Justamente en el recién proceso electoral primario del 12 de marzo, la OEA no mandó una misión numerosa en relación a hacer la observación porque desplazan personas en todo el territorio nacional, pero mandó 5 expertos informáticos, ¿verdad? Que llegaron, tuvieron acceso a las bases de datos del tribunal, hicieron sus pruebas y seguramente estos expertos de la OEA giraron un informe que hasta la vez nosotros no hemos conocido, ¿verdad? Sin embargo, ya desde que uno ve la calidad de observador que envían o el tipo de persona que envían, uno sabe que es un organismo serio que lo está haciendo, ¿verdad? Entonces, quizás habría que distinguir aquí el observador que viene en forma individual y el que representa organizaciones que rinden informes, que hacen señalamientos, que escuchan. Yo lo decía recientemente, si ustedes recuerdan, vino hace poco el expresidente Quiroga en una misión de la OEA previa al proceso electoral primario, y él estuvo en el país y se reunió con todos los candidatos y escuchó todos los señalamientos que hacen los candidatos, que también les da a los observadores una idea clara de cómo se está moviendo y desarrollando el proceso electoral en nuestro país. Sí. Ahora, ¿cómo delimitar también, doctor y magistrado Marco Ramiro Lobo, la observación de la intervención? Porque hemos visto también a observadores que quieren hacer esa labor de intervencionistas. No, o sea, ya se han dado cantidad de casos que en pleno proceso electoral han declarado no gratas a varias personas. Se ha dado en muchos países. Es más, países como México no
en su legislación no tienen contemplada la observación internacional. Ellos durante mucho tiempo consideraron eso como una intervención en sus asuntos internos y por eso no tenían observación electoral. Tengo entendido que por primera vez en el 2009, en una elección de gobernadores, por primera vez invitaron a la OEA a una observación electoral con carácter de invitados especiales, no como observadores. A mí me tocó ir a formar parte de esa delegación de la OEA. Y en otros países, usted señalaba hace poco el caso de Nicaragua, porque esa es potestad de cada país de si invita o no invita, o si quiere tener o no quiere tener observación electoral. Y la otra figura que se ha incorporado es recientemente la observación nacional, o lo que le llaman de la sociedad civil, diversos nombres. Eso es una figura también recientemente incorporada en varios países, en donde las organizaciones no gubernamentales forman sus equipos de observadores y participan en los procesos electorales de muchos países. Pero a veces también genera problemas. Todo esto es complicado, porque fíjese que en esa observación de la sociedad civil, muchas veces son políticos que se infiltran en las organizaciones no gubernamentales y han fracasado en la política y aparecen como no políticos en las organizaciones. Aquí nos pasó en Honduras algo así parecido, por el 2005, creo. ¿Y qué hicieron con esos infiltrados, doctor, cuando los descubrieron? Que aparecieron con la sociedad civil haciéndole reclamos a la OEA. Y resulta que cuando se está revisando las planillas, habían participado como candidatos a diputados por lo menos 5 de esas personas. Sí. Entonces, esto es un poco complicado, pero fíjese que yo quisiera puntualizar algo para ilustración o para pensarlo o para analizar. La cuestión de la confiabilidad o del nivel de desconfianza en las elecciones en Honduras, insisto, porque esto es vital, tiene 2 puntos claves. Uno, la integración de la mesa. Imagínense ahora. Para usted ahí está el talón de Aquiles, doctor. Son 2 puntos, ese y la integración del tribunal. Pero lo de la mesa todavía le doy más importancia, porque... ¿Y hay tiempo para hacer esa reforma? Pues a mí me parece que sí, pero no es lo más recomendable hacerlo a última hora. Las reglas del juego deben establecerse con tiempo suficiente, porque en ese conteo, en ese escrutinio, y sobre todo en las elecciones primarias, sí hay fraude en las mesas electorales. Sí hay. Esto se ha comprobado. Y es muy difícil, muy difícil. Fíjese que en otros países, aquí nomás le menciono Panamá, después de cada proceso electoral van 100 o 150 presos por delitos electorales. Aquí han pasado tantas elecciones y yo no conozco que haya sucedido un tan solo caso de que alguien haya sido condenado por un delito electoral. Entonces, ahí es donde está el problema fundamental, porque si es en las elecciones primarias, algunos movimientos controlan las credenciales, controlan la mesa, el tribunal no cuenta votos, cuenta actas, y los miembros de las mesas son los que elaboran el acta. ¿Esa medida de colocar los nombres a los miembros de las MER es correcta, doctor? Pues yo no le veo mayor importancia, porque de todas maneras, más bien en algunos casos va a generar desconfianza, porque el partido que tiene fondos se da cuenta quién va a ser y tiene suficiente tiempo para negociar. Ese es el problema del sistema electoral de Honduras. Y entonces por eso, en ese tema de la desconfianza, muchos los partidos políticos o los movimientos en las primarias a última hora están entregando las credenciales en la madrugada. ¿Sabe por qué? Para no darle oportunidad al adversario a que pueda hacer alguna negociación con esas actas. Que como decía mi buen amigo Jacobo Hernández, entregar esas credenciales así, como se hace en nuestro sistema, es como estar entregando cheques en blanco. Y es que así es. Y ahora son muchos cheques, ¿verdad? Sí, ahora son un montón de cheques. Muchos cheques y con más valor. Mire, nosotros incluso, doctor Lesman, quisimos encontrar alternativas al tema de la mesa. Sí. Porque si usted ve, pareciera que es una
es un artículo pétreo dentro de la ley electoral, el tema de la conformación de la mesa, ¿verdad? Porque no hay forma de modificarla. No se toca en el Congreso. No se toca, ¿verdad? Y no ha habido voluntad, entiendo yo, de nadie, de ninguno de los partidos en modificar este tema, ¿va? Probablemente partiendo del principio de la desconfianza. Y ni hay marchas ni protestas por ese tema. No hay. Y es como decía el doctor, y coincidimos, el punto más frágil del proceso electoral. Pero quisimos encontrar una alternativa, y es a través de herramientas tecnológicas que permiten un escrutinio electrónico. Y aquí debo decirles, el tribunal hizo pruebas, incluso adquirimos algunos equipos para que sea justamente a través de un escáner OMR que pueda hacer la lectura de las marcas, sobre todo en la papeleta de diputados. Y ese escáner iba a permitir que el ciudadano personalmente introdujese su boleta en el escáner le iba a darle un comprobante, iba a decir votó por el diputado el 1, el 15, el 20, el 50, el 130, y el ciudadano iba a poder verificar. Y obviamente luego depositar su papeleta en la urna, como normalmente se ha hecho. Y en términos de unos 5 minutos, 4 minutos, el operador técnico que iba a ser justamente un custodio, un joven estudiante universitario, una vez finalizado el proceso electoral iba a hacer la impresión del acta que la iba a generar el mismo escáner, porque el escáner iba a ir almacenando los datos. Eso se llama escrutinio electrónico, no voto electrónico. Sí. Eso de alguna manera evitaba el hecho de que la mesa haga el escrutinio, ese escrutinio que tarda prácticamente horas, porque muchas veces van terminando algunas mesas a las 4, experiencias que nos han dicho que hasta las 5 o 6 de la mañana van terminando de hacer los últimos escrutinios, ¿verdad? Y más ahora en departamentos como Francisco Morazán, que va a tener 230 fotografías esa papeleta, o San Pedro Sula, que va a tener 200 fotografías, ¿verdad? Que lleva, Cortés, el departamento de Cortés, que es una papeleta grande y que tienen que estar identificando esas 23 marcas en esa enorme cantidad de fotografías, tanto en ciudades como departamentos como Cortés y Tegucigalpa, Francisco Morazán. Entonces, encontramos que nadie quiso aceptar el escrutinio electrónico. Todos, y aquí debo hacerlo franco. Ninguno de los partidos. Ninguno de los partidos, sobre todo los que participaron en el proceso electoral primario, aceptó el escrutinio electrónico. Y va a ser quizás uno de los mecanismos que nos iba a permitir dar una vuelta en relación a sacar las manos de los miembros de la mesa electoral receptora del escrutinio y de generar las actas de cierre, que es en realidad ¿Habrá imperado la desconfianza para que se llevara a cabo ese mecanismo? Porque aquí todo el mundo duda de todo. Es probable, ¿verdad? Es probable, pero mire que nosotros hicimos las demostraciones, sobre todo a los 3 partidos políticos que que practicaron su proceso electoral primario en marzo. A los 3 partidos políticos se les hizo demostraciones de cómo iba a funcionar el sistema. Incluso a los mismos candidatos se les pidió que ellos personalmente introdujesen su boleta en el escáner. Y hubieron, si usted se acuerda en ese momento, señalamientos como que mucho tiempo, como que nos iba a llevar exageradamente tiempo para que el ciudadano pudiese introducir su papeleta. Pero en realidad son alternativas que se requieren en nuestro sistema electoral, porque yo soy un convencido que tenemos un sistema electoral agotado que requiere de una remoción total, una reforma completa de nuestro sistema electoral, pasando desde el Tribunal Supremo Electoral por todos los organismos electorales hasta la mesa electoral receptora, para devolverle confianza, credibilidad a los procesos electorales, porque indudablemente es muy arriesgado ir a procesos electorales con la actual ley electoral. Es sumamente arriesgado. Usted lo ve ya en este momento, los cuestionamientos que hay desde este momento, y no queremos ni pensar nosotros el día de las elecciones posterior al 26 de noviembre, indudablemente que no deja de generar preocupación esos hechos. Cualquiera pudiera decir, se está lavando las manos el magistrado.
Pero No, debo de no. entender que solamente está siendo realista usted. Sí, incluso aquí en este programa, si usted se acuerda, antes del proceso electoral primario lo hablamos nosotros, ¿verdad? De la necesidad de impulsar cambios y reformas en nuestro sistema electoral, modernizar nuestro sistema electoral, porque, no sé, el doctor que tiene más experiencia en estos temas, nuestro sistema electoral no se modifica entiendo, desde el 2004, que hubo la 2004, última. sí, mayo del 2004. Doctor, Mayo del usted que fue 2004. redactor de Sí. esa ley, ¿no ofrece garantías como lo establece el magistrado? ¿Qué piensa? Algunas cosas es necesario Adecuarla a los tiempos. adecuarlas, porque, mire, todas las leyes y en todo el mundo tienen que irse reformando en la medida en que va evolucionando la sociedad. Y una de las cosas que no se contempló y que fui de los redactores, porque la tecnología que existe ahora, imagínense, desde el 2004, ha pasado 15 años. Sí. Entonces, cerca de 15 años, ya ahora hay una cantidad de tecnologías que pueden ser aplicadas y a muchos países lo están haciendo. Mire, aquí nomás en Nicaragua, usted a las 10 de la noche usted sabe los resultados de toda la elección. Ya está el 80-90% del conteo en toda la República. Y nosotros aquí pasa hasta una semana y no sabemos quiénes salieron electos de diputados o de alcaldes. Porque la tecnología nos ha incorporado a la... Hay muchos candidatos que llevan las colchonetas a los hoteles para estar en vigilia permanente. Para que no le roben los Y la votos. ley No establece que le que cuente Marvin Ponce. Sí, el tribunal tiene 30 días para emitir. claro, y de 30 días. Sí, la misma La- ley la lo contempla. la ley Sí, establece 30 días hasta para- 30 días. Y O sea, hasta 30 días. Ahí relaja el tribunal. sí, también. porque la ley se dice que... Solo permítame, doctor, vamos a Sí. esta pausa obligada Ok. con la diaria y luego proseguimos. Las Esferitas de la Esperanza presentan el sorteo Loto. Muy buenas tardes, queridos jugadores. Hoy es viernes 18 de agosto del 2017, cuando son las 12 en punto de la tarde. Quiero invitarlos a adquirir su boletito de la jugada doble de nuestro super premio. Por tan solo 20 lempiras ustedes podrán ganar 18 millones de lempiras. Super premio, vive tus sueños. Yo sí les deseo muchísima suerte. Conozcamos el primer número seleccionado para la jugada millonaria de Pega 3. Es el 81. Segundo número, atentos. 98. Tercer y último número afortunado. 62. Con gusto repito, 81, 98 y 62. Ha llegado el momento de multiplicar su dinero con premiados. Conozcamos el primer número seleccionado para esta tarde, su primer dígito. Atentos, es el 5, segundo dígito. Es el 5, primer número premiado, 55. Segundo número ganador, su primer dígito. 2, segundo dígito. Es el 7. Segundo número premiado, 27. Repito, 55 y 27. Ahora acompáñenme a hacer de sus sueños una realidad con la diaria y la jugada diaria más 1. Preparen su boletito y les deseo muchísima suerte a todos y conozcamos el primer dígito para esta linda tarde. Atentos. Es el 2. Segundo dígito. Es el 7. Número ganador para la diaria es el número 27 con su símbolo de sueños juego. En el cuadro el cuerpo está representado por el músculo izquierdo, otros números que le relacionan 44 y 28. Conozcamos el número afortunado para la jugada diaria más 1. Atentos. Y este es el 0. Repito, el número ganador para la diaria es el número 27, juego. Y para la jugada diaria más 1 es el 27 más 0. Muchas felicidades. Queridos jugadores, recuerden que tienen 3 oportunidades para jugar y ganar. A las 10 de la mañana, 2 de la tarde y 9 de la noche. Loto te cambia la vida. Las Esferitas de la Esperanza presentaron el sorteo Loto. 95 20 20 80 para informar y saludar. Radio América está en WhatsApp. Tu voz se escucha, es importante. No dudes más que Radio América lo hará. 95 20 20 80 Radio América. Comunícate con nosotros. Radio América. Proseguimos en el contrapunto de Radio América. Estamos hablando sobre el rol que va a tener el acompañamiento y la observación internacional y nacional
en el próximo proceso electoral al que estamos abocados y estamos convocados todos los hondureños aptos para ejercer el sufragio por parte del Tribunal Supremo Electoral. Para ello contamos con la grata presencia de dos personas versadas en materia electoral, una en su condición de magistrado y la otra como expresidente y parte también de un organismo como el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, el doctor Augusto Aguilar, y me refería en principio al magistrado Marco Ramiro Lobo. Antes de darle la palabra nuevamente, damos lectura a personas que nos siguen a través de las redes sociales, a través del Facebook Live. Nos está comentando Sami, una gran cantidad de hondureños desde el exterior y acá en nuestro país nos están siguiendo. José Ángel Salgado, saludos desde Monterrey. Bueno, Monterrey Park, California. Monterrey, México, le trae muchos recuerdos, ¿verdad, Sí, claro, doctor? Usted ahí estudió en el Me- tecnológico. No, en la autónoma. En la autónoma. Juan Carlos Guillén, el TSE es un órgano manipulado por el gobierno, dice, está claro todo. Gaby Gómez, la observación internacional nos garantiza transparencia. Luis Ernesto Santos, mucho gusto. Si dará más conformidad y confianza el hecho de que no continúen las inconsistencias en las mesas electorales, que se instale este nuevo sistema. Por eso es importante que al menos las personas que vayan a nombrar los partidos políticos tengan letra clara, ¿no? Que se les entienda. Juan Avilés, yo no miro ningún problema con la línea continua. Esto viene a facilitar nada más un poco más al momento de marcar en el voto. Y otra cosa, las gestiones que ha hecho el tribunal me parece bien, dice este amigo oyente. Sobre esto del voto en línea, doctor, usted ha manejado una cifra o un porcentaje que es bien interesante, que no es la mayoría de los electores en base a las experiencias de las elecciones en Honduras que votan en cascada o en plancha. Sí, vea, aproximadamente el 30 a 40% de las personas marcan por todos los diputados de su partido o de su movimiento en las elecciones primarias, mediante las 23 marcas en Francisco Morazán o las 20 en Puerto Cortés, pero es un porcentaje. El otro 40 o 60% hay diferentes modalidades. Algunos le dan, por decir algo, 20 a su partido, en el caso de Francisco Morazán, y 3 a los otros partidos, o 15 para su partido, 8 para los otros. Ahí hay una distribución diversa, pero el que vota en plancha o con línea continua, como va a ser ahora, entonces es aproximadamente un 40%. Esa forma de marcar, distribuyendo, repartiendo, como dice el ciudadano común, el voto, se da sobre todo en las ciudades como Tegucigalpa y San Pedro Sula, La Ceiba y otras, porque la gente, ¿verdad?, sin querer hacer señalamientos o menospreciar a las personas, pero hay mucha gente que, los profesionales, ¿verdad?, que conocen mucho más a las personas y entonces por eso hacen una selección, no votan aunque por todo su partido, sino que tienen conocimiento de alguna persona que tiene mayores méritos y entonces le dan su voto o su marca en el caso de los diputados. Pero véale, yo no quiero terminar mi intervención sin tocar un asunto importantísimo, porque quiero que quede en el pensamiento. Es una cosa que no se va a resolver el día de hoy, pero que quede señalada o por lo menos la idea o la crítica, si puede llamarse así, de lo que sucede con el sistema electoral hondureño. Sí. La ley establece que los ciudadanos pueden irse en recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia en contra de las resoluciones del tribunal. Y se han cometido varias cosas que han perjudicado al sistema electoral, al tribunal y al sistema. Imagínense con eso de que la ley establecía requisitos para seguir permaneciendo como partido político y hay 2 partidos que no obtienen ni un diputado y ni siquiera el 1% y vienen 5 personas y resuelven después que una ley ha sido discutida, analizada por 128 diputados
y vienen 5 personas que no saben de asuntos electorales. Y ahora, ¿cómo hacemos o cómo va a ser el sistema electoral hondureño para evitar que sigan creciendo? Vamos a llegar a un tiempo que van a haber 200 partidos políticos. Y lo peor del caso... 400 o representantes 400, de mesa. así, representantes de mesa. ¿Sabe por qué? ¿Cuál es la otra, la parte? La deuda política. Sí. ¿Se imagina usted? Entonces, eso tiene que, el Congreso tiene que tomar una resolución tarde o temprano. Si es Tribunal Supremo Electoral, Sí. no debería estar sujeto a decisiones de una sala de lo constitucional. Habría que Y quitarle sobre el todo Supremo, como está entonces actualmente. sería objeto de análisis. Sí. No Aquí tengo le- yo la solución, pero sí es un problema. Aquí saludos, enorme. saludos le manda un buen amigo suyo que recordamos redactó la actual ley electoral, tuvo mucha participación en el Congreso, don Jaime Andara Sí, Flores. Sí, Saludos Lesman, dice Augusto y Marco Ramiro. sí. Muchos éxitos. Un gran diputado, un hombre muy serio, don Jaime Andara, y lo recordamos la labor que hizo en la redacción con el doctor Sí, Augusto sí. Aguilar en esa ley electoral. Marco Ramiro Lobo, hay más participaciones aquí. Lesman, dígale a su invitado que en Nicaragua no existe democracia, dice, los resultados electorales están listos antes de su celebración. ¿Es cierto, doctor? No. Miren, Ahí no, en Nica- ahí no tiene contendor. Ortega. en Nicaragua la cuestión lo han resuelto con un fortalecimiento, con un liderazgo. Yo no es que esté inclinado o a favor de determinado partido, de determinado gobierno. Yo he estado como observador en varias elecciones. Lo que sucede es que la oposición en Nicaragua está desorganizada y toda dividida, está fraccionada. Entonces, eso Por le eso se da el lujo, ha Ortega, de facilitado. invitar a los observadores, Sí, se da ¿Para el lujo qué? de ¿para qué? Sí. No hubo. Entonces ahí no es problema, yo diría, el problema está en la oposición que no se organiza. Dice otro amigo oyente, mi respeto para el magistrado Marco Ramiro Lobo, que todos los magistrados es el único que miro más imparcial. Al resto se le sale la saya azul, dice Marco Ramiro. No, yo creo, Lesman, que La gente, muy No. ocurrente, ¿no? uno trata de hacer de cumplir con su papel dentro del tribunal. El doctor Claro. sabe que no es fácil, es Sí, complejo. sí, sí. Sí. Generalmente estamos atendiendo situaciones difíciles todos los días. Miren el caso de lo que hablaba el doctor de lo de órgano supremo, el caso de San Luis. Sí, El hombre. tribunal emite una resolución declarando, de acuerdo a lo que dice la ley electoral, Así mediante el dice sorteo. la ley. Así Sí. dice la ley. Y la Corte anula, pero resulta que vuelve a ganar quien el tribunal había declarado ganador. Entonces, realmente ahí es donde se percibe que necesitamos también ajustar nuestro sistema electoral, puesto que el Tribunal Supremo Electoral no tiene la última palabra en materia sí. electoral. Fíjese que ayer, en la reunión que tuvimos ayer del Pleno, se hablaba de que necesitamos desalojar ya las bodegas del material que tenemos de las elecciones primarias, Sí. porque necesitamos las maletas electorales, necesitamos las urnas, pero resulta que hay impugnaciones. Hay una impugnación a todo el proceso de un partido y no podemos tocar ese material electoral porque la Corte Suprema nos ha ordenado que hay un recurso pendiente y que en cualquier momento nos piden revisar todo el material electoral. Y obviamente no deja eso de generar de alguna manera contratiempos. Y al final, cuando usted revisa los argumentos de las impugnaciones, en términos generales se encuentra que son muy frágiles, ¿verdad? Y que en su mayoría, o casi en un 99%, proviene de actuaciones que se dan justamente en la mesa electoral, ¿verdad? Y no necesariamente actuaciones en el Tribunal Supremo Electoral. Estamos haciendo, doctor, énfasis en el tema de capacitación, volviendo al tema de la mesa electoral, Sí. para proponerle a los partidos capacitar a secretarios y escrutadores en la mesa electoral. Hacer un énfasis especial en estas dos figuras, porque Lesman lo acaba de mencionar, porque muchas veces el problema es de caligrafía. Sí. Al momento de completar el acta, encontramos que los números, incluso a veces no sabemos si es un 6 o es un 0, porque no cerró bien y eso genera enormes dificultades. Entonces, le hemos propuesto a los partidos iniciar una capacitación muy fuerte en el tema de secretarios y tal vez establecer requisitos mínimos al tema de
los secretarios que van a designar los partidos, para que no designen a cualquier persona que consideren ellos que les puede servir, sino que a una persona que tenga la idoneidad para fungir como secretario en una mesa electoral. ¿La figura de los custodios electorales va a funcionar en esta ocasión? Sí, en efecto, la figura de ¿Cuál va a los ser el custodios? papel de ellos? Bueno, mire, nosotros estamos diferenciando dos tipos de custodios electorales. Uno que va a ser un operador técnico, que es el custodio electoral, el que va a hacer la transmisión de los resultados. Estamos justamente con este inconveniente que hemos tenido con la empresa Mapa Soluciones, identificando cuál va a ser la metodología y el sistema que se va a utilizar para la transmisión de los resultados. Y en base a eso, una vez que definamos, vamos a capacitar a este joven estudiante universitario para que sea él justamente el que opere los equipos en el caso que existan y que se den. Y estamos también con la otra figura de un custodio administrativo, que va a ser un custodio administrativo departamental y custodio administrativo municipal, que va a ser un acompañante de los tribunales electorales municipales y departamentales, sobre todo en el tema administrativo, cuando ocurre que falta en algún lugar la tinta o que faltan papeletas o que por alguna u otra razón no llegó algún tipo de material. Y además auxiliar a los tribunales en todo el tema del traslado del material electoral una vez que es puesto en las cabeceras departamentales. Pero obviamente todos estos elementos, estos custodios y los miembros MER requieren de una capacitación intensiva que esperamos iniciar a partir de los primeros días del mes de septiembre, haciendo un especial énfasis en estas dos figuras de los escrutadores y los secretarios de las mesas electorales receptoras. Sí. Buenas tardes, nos dice otra oyente. Saludos al magistrado Lobo. Quiero que sepan que sí habemos, y creo que es la mayoría, los que estamos confiando en el tribunal y en la democracia, porque sabemos que es la única manera en que tendremos un país en el que quien decide es el pueblo. Doctor, con su experiencia y de repente por lo que uno ve en el panorama, da la impresión que no van a haber reformas electorales. ¿O qué piensa usted sobre el particular? ¿Y qué puede hacer el tribunal a efecto de transparentar más este proceso? De darle Sí. confianza, porque ahí es donde está el problema, se ha perdido la confianza. Mira, para darle mayor confianza, debe insistirse desde ahora, y el tribunal lo debe hacer, y los partidos políticos también, que el escrutinio sea a puertas abiertas y que puedan estar ciudadanos a una distancia que creo que es de no sé si 2 o 3 metros que señala. Eso fue mediante una resolución en que puedan estar presentes, pero a una distancia considerable que pueda ser observado por la ciudadanía el momento de hacer el escrutinio y la redacción del acta. Eso es importantísimo. Y en cuanto a las reformas, la ley puede ser reformada en cualquier momento, pero no es conveniente estar haciendo reformas a última hora, cambiando las reglas del juego. Y hay un error, hay una irregularidad, salvando al Tribunal Supremo Electoral, voy a salvarlo en ese sentido. Vea, algunas cosas le tiran la pelota al tribunal, como eso es la línea continua. Esa se la tiraron al tribunal. Es el Congreso el que debió haber reformado la ley y haber dicho, es válido o se establece como una forma de votación también la línea continua. Le voy a señalar otro caso en que le tiraron la pelota al tribunal y andaban las marchas del Partido Nacional pidiendo justicia, cuando la ley decía que el que participaba en las primarias no podía participar en las generales, y querían incorporar a Toño, ¿cómo se llama? A Ricardo Álvarez, como designado, pidiéndole justicia al tribunal, cuando la ley es la que dice que no podía participar en las generales. Recuerdo que en una plática que tuve con Toño Rivera le digo, ¿por qué le están tirando la culpa o la piedra al tribunal? Reformen la ley y todo el mundo va a estar de acuerdo. ¿Era presidente en ese momento? No, yo estaba fuera. Pero entonces solo había que agregarle 5 palabras al artículo. El que participa en las elecciones primarias no puede participar en las elecciones generales. Solo habría que agregarle excepto en su mismo partido. 5 palabras. Y todos los partidos hubieran estado de acuerdo. Entonces, al tribunal, como decía, le tiran la pelota
cuando lo que debe hacerse es reformar la ley y no violentarla. Y hay tantas cosas, como el caso que mencionó ahorita con relación a la alcaldía de San Luis. Ya la ley dice que es por sorteo cuando hay empate. Se hace el sorteo, gana la otra persona, y aun cuando había aceptado eso, se fue a la corte en amparo y la corte emite una resolución dándole la razón y se armó un San Quintín sin necesidad por no cumplir la ley. Son las cosas que debemos analizarlas y que deben encontrarse alguna solución. Entonces, terminando, se pueden hacer reformas, pero no se deben hacer, y peor a esta altura. ¿Y usted intuye que van a haber reformas? Es posible que haya alguna, no sé en qué sentido, tal vez con la designación de los miembros de la mesa, es probable, no sé. ¿Ustedes esperarían que hayan reformas como tribunal o ya están ustedes mentalizados que con las actuales reglas? Mire, nosotros hemos pedido reformas desde hace mucho tiempo, hemos señalado dónde deben haber reformas, porque indudablemente nuestro sistema ya lo necesita. El problema es, Lesman, que nuestro sistema electoral está diseñado en una concepción bipartidista. Y obviamente el esquema nuestro cambió a un esquema multipartidista. Entonces, diseñada en bipartidismo porque era más fácil que dos coincidieran, ¿verdad? Incluso en el mismo Tribunal Supremo Electoral. Pero ahora estamos en un esquema totalmente diferente, donde hay nuevos actores y alcanzar consensos en el mismo Congreso Nacional no es tan simple, ¿verdad? Hay otros actores ahora que tienen incidencia y que requieren necesariamente del consenso de estos otros actores. Nosotros decimos, si va a haber reforma, por ejemplo, en el tema de la huella, ¿verdad? Que es una propuesta que está introducida al Congreso Nacional, si se va a aprobar, que tendrá que aprobarse ya y tendrá que asignársele el presupuesto necesario que va a requerir la implementación de la huella digital, porque habrá que adquirir los aparatos que puedan hacer la lectura de la huella digital de los hondureños. Nosotros ya hemos estado viendo algunas alternativas, obviamente previendo si el Congreso Nacional nos dijera, bueno, se aprueba que en el próximo proceso electoral los hondureños van a votar autorizando su voto a través de la lectura de su huella digital. Entonces ya estamos viendo múltiples opciones. Obviamente son mecanismos tecnológicos que necesitamos del concurso del registro, porque es ahí justamente donde están archivadas las huellas dactilares de todos nosotros. Entonces, queremos nosotros que si hay, sea ya, pero obviamente en aquellos temas que van a aportarle al proceso electoral. Sí. Bueno, solo tenemos tiempo ya para escuchar sus impresiones finales. Seguro estoy que hemos llenado las expectativas y que al final la ciudadanía, nuestros oyentes, nuestros televidentes se han formado las mejores conclusiones sobre el rol que puede jugar el acompañamiento y la observación tanto internacional como nacional en las próximas elecciones generales. Doctor, ha sido un enorme placer tenerlo nuevamente con nosotros. Sí, muchas gracias. Y un saludo al amigo don Jaime Andara en Comayagua. Efectivamente, él y yo coordinamos la comisión de dictamen con que se aprobó la ley electoral, ese reconocimiento. Yo solo quiero finalizar dando esta afirmación. La ley electoral fue aprobada en el 2004, en otro escenario, en otra circunstancia. Por eso es que solo hay 3 magistrados. Solo habían 2 partidos políticos. Entre esos 2 partidos, es decir, habían 2 partidos políticos que tenían opción a ganar las elecciones. Entre los 2 obtenían el 95% de los votos y los otros 3 partidos apenas el 5 o 6% sumados los 3. Ahora estamos en otro escenario. Se han incorporado cantidades de avances tecnológicos. Es necesario también estar de acuerdo o marchar en la misma dirección y el mismo ritmo. Entonces, la ley electoral necesita varias reformas.
Ya yo mencioné algunos, la integración de las mesas, la integración del Tribunal Supremo y no sé de qué forma, pero habría que considerar la cuestión de que si es Tribunal Supremo no debe existir otra institución que tome decisiones sobre la ley, sobre lo establecido. ¿Usted plantea que las decisiones del tribunal ahí mueran? Así es, tiene que ser. Magistrado Marco Ramiro Lobo, también las gracias reiteradas porque siempre nos acompaña aquí en el Contrapunto de Radio América. Sus impresiones finales. Muchas gracias, Lehmann, por invitarnos. Realmente creo que hemos hecho un abordaje lo más objetivo que hemos podido, tratar de hablar siempre con la verdad en relación a estos temas que son tan complejos y tan controvertidos. Obviamente entendemos que cada expresión o cada palabra que nosotros digamos probablemente tenga incidencia, pero hemos tratado de aportar de alguna manera luces en relación a cómo estamos manejando el proceso electoral en un tema como la observación internacional, la observación nacional. Ya hemos suscrito convenios con 26 organizaciones nacionales que van a hacer observación. Estamos esperando entre 7,000 y 9,000 observadores nacionales, un poco más de 250 observadores internacionales que puedan venir a nuestro país. Probablemente avanzamos como conclusión hacia las elecciones más observadas en nuestro país, lo que de alguna manera nos llena de satisfacción y de alguna manera, pues, creo yo que va a contribuir a fortalecer nuestro sistema democrático. Una vez más, gracias a nuestros panelistas, a nuestros oyentes, a nuestros televidentes. Ha sido un enorme placer el haber compartido una emisión más del Contrapunto de Radio América. Creemos que la mejor observación es la que puede hacer cada hondureño en este próximo proceso electoral y los observadores internacionales que no vengan a hacer turismo electoral, que vengan a hacer una labor de incidencia, no de intervencionismo, pero sí de incidencia a efecto de ir mejorando e ir quitando ese estigma de elecciones al estilo Honduras. Gracias por su sintonía. Dios mediante, nos escuchamos y nos miramos el próximo viernes. Hasta luego. Tomando leche crecerás y